Eso. Bueno, muy buenas tardes para todos. Damos la bienvenida nuevamente a la cita que tenemos todos los días, semana tras semana, nuestras capacitaciones virtuales, una parrilla exclusiva que trae Fedegan para todos ustedes. También tenemos alianzas con Asocebum, Asobrangus, para traer a ustedes los mejores temas y fortalecerlos en todos los temas que requieran de ganadería. Vamos a dar saluditos. Nos hablan desde Pereira. Nos saludan desde Quindío, mientras damos espacio a que más personas se vayan conectando rápidamente a nuestra capacitación. Nos saludan desde Yopal, Duitama. Aprovechamos hoy para enviarle un saludo a los más de 500,000 productores de leche en el Día Mundial de la Leche. Gracias, porque es un alimento esencial y que ustedes lo producen, y no solo la leche, sino todos sus derivados que durante siglos han sido la base de alimentación de los hogares, esenciales para los huesos, para mantener un sano cuerpo. Y vamos a saludar aquí a Eliezer desde Paipa, desde Manizales. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, cumpliendo la cita de todos los días. Vamos a saludar a Michael Rúa Franco, un especialista en ganadería sostenible que viene con un tema muy interesante para el día de hoy. Vamos a presentarlo. Michael Rúa es zootecnista de la Universidad de Antioquia. Es especialista en nutrición animal aplicada a la UTCA de Bogotá. Es experto técnico en ganadería racional y sostenible y en producción agropecuaria orgánica. Es fundador y gerente en cultura empresarial ganadera internacional y actualmente es asesor y consultor en proyectos de ganadería sostenible en diferentes países de Latinoamérica. Michael, bienvenido a las capacitaciones de Fedegan. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Carolina, primero que todo, muchas gracias nuevamente a ustedes por la invitación, por haber considerado que podemos aportar algo a estas capacitaciones que ustedes han venido realizando de una manera bastante valiosa, muy importante que podamos hacer este tipo de sinergias para que podamos llevarle al productor ganadero de nuestro país y de todos los países que nos ven a través de las redes sociales y de estas transmisiones en vivo. Para mí es un placer estar nuevamente en estas actividades de Fedegan. Siempre hago lo mejor que puedo para aportar al desarrollo de la ganadería de nuestro país, pero también a los tantos ganaderos con los que podemos tener la oportunidad de trabajar en el exterior
Y pues sobre todo en temas como este que traemos hoy, este es un tema que lo hemos trabajado desde diferentes ángulos. Esta es una conferencia inédita, realmente no la he dictado, hay algo de material que lo hemos usado en varias conferencias, pero es inédito lo que vamos a ver acá. Eh, y pues espero que sea más que todo muy útil a los productores que en este momento están conectados y todos los que se van a ir uniendo durante el desarrollo de la presentación. Quiero también de mi parte enviar un saludo especial y una felicitación a todos los productores de leche en Colombia y el mundo, en este que es su día especial, su día de celebrar, porque así lo decretó la FAO. La leche es uno de los alimentos básicos de nuestra canasta familiar, de nuestra alimentación. Nos provee salud, nos provee bienestar a través de la nutrición. Es un alimento irreemplazable, a pesar de lo controvertido que hoy en día pueda ser con las tantas otras opciones que se plantean alternas a la leche de vaca o de búfala. Pero pues hoy definitivamente queremos dejar una felicitación y un reconocimiento honorífico a los productores de leche, que es una de las actividades más complejas, creo yo, del sector agropecuario. Lo he vivido no solamente como profesional, también como productor, y es un compromiso muy tremendo. Las madrugadas de todos los días a recoger el ganado, con el clima que esté haciendo, y, y llueva, truene o relampaguee, pues hay que ordeñar a las vacas, y hay que recoger el producto y hay que prepararlo para la entrega y hay que llevarlo a la entrega y en fin, es una actividad bastante bonita y yo creo que más que merecido que la FAO hace ya muchos años decretara este día como el Día Internacional de la Leche. Después de este saludo introductorio, pues voy a proceder a tratar con ustedes el tema que hemos preparado. Este es un tema en el que venimos trabajando hace algunos años. Con nuestro equipo de trabajo, nosotros hacemos parte de una red de profesionales de las ciencias agrarias en los diferentes países de América Latina. Al menos en 9 de ellos estamos los profesionales que integramos esta red. Y en esta red, básicamente lo que hacemos es prestar servicios de capacitación, como lo que estamos haciendo en este momento, y prestar también servicios de asesoría. Y desde el año 2000, que llevamos ya 20 años cumplidos trabajando en este oficio, junto al productor ganadero, hombro a hombro, tratando de que podamos hacer una mejor ganadería. Siempre nuestro enfoque ha sido el de la ganadería sostenible, y en eso nos identificamos mucho con Fedegan. Nos emocionó muchísimo cuando supimos que iba a realizarse en nuestro país un proyecto grande de ganadería sostenible, y la labor que ha hecho Fedegan en ese sentido ha sido de aplaudir, de reconocer también. No lo digo, eh, no lo digo por algo personal, lo digo porque hemos sido investigadores del tema, promotores y desarrolladores del tema de la ganadería sostenible, y en el continente de América los únicos 2 países que han recibido un reconocimiento honorífico por el trabajo en ganadería sostenible, y ese reconocimiento nos ubicó ya desde el más o menos como 2016 como uno de los países con proyectos ejemplares para los demás países del mundo en materia de producción sostenible y de producción eh, de alimentos saludables mediante mejores prácticas de la ganadería. Así que estamos realmente en una posición interesante.
Sin embargo, pues hace falta trabajar todavía mucho y creo que esto que vamos a ver hoy de alguna manera nos amplía el panorama para que vayamos entendiendo tal vez por una parte, pero también por la otra, por el otro lado, reflexionando, recapacitando y reorganizando el trabajo que hacemos en las ganaderías, en cada una de las fincas de producción ganadera, no solo en Colombia, repito, sé que muchos ganaderos se están conectando desde el exterior, entonces no es solo en Colombia lo que vamos a tratar hoy. Si bien esta reunión virtual es organizada por Fedegan, la bondad de las redes sociales es que nos conecta de forma inmediata, de forma también globalizada. Y bueno, solo les quiero dejar una información que espero sea de su interés. Al final tal vez entiendo que va a haber un momento para preguntas y respuestas. No, no hay tiempo porque pues esto es todo un mundo de cosas las que tendríamos que entrar a revisar y no hay tiempo de profundizar y de entrar en los detalles. Yo básicamente lo que quiero es proporcionarles una ilustración de la situación mundial, de la situación de la ganadería, cuál es el papel que nosotros cumplimos y qué es lo que tenemos que hacer en cada una de las fincas para que podamos, más que todo, podernos mantener en esta actividad de forma indefinida, porque creo que al final ese es el objetivo, que la ganadería persista, pero no sea a través de un modelo agotador de los recursos, sino al contrario, un modelo regenerativo, un modelo sustentable, un modelo que proteja los recursos naturales y sea solidario con ellos, con la naturaleza, con el ambiente y obviamente al final de cuentas con la humanidad. Entonces, pues están ustedes invitados a todos los que nos están escuchando a que puedan seguir consultando sobre estos temas. Fedegan tiene una página muy rica en información de ganadería sostenible, que es el periódico Contexto Ganadero. Entonces, pues una invitación para que lo revisen con frecuencia. Y también de nuestra parte, en nuestras redes sociales nos pueden ubicar en Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, por el nombre de Cultura Empresarial Ganadera. Vamos a comenzar entonces con esto. Hace un tiempo yo vengo promoviendo esta visión. Esta es una visión personal, pero que la he compartido bastante con algunos productores que se identifican con ello. Y es que la ganadería en el mundo solo tiene un futuro y ese futuro es el ecosistema productivo. Ya vamos a entender por qué afirmamos esto y en sí qué es el ecosistema productivo, porque pues para eso estamos aquí reunidos. Lo primero que tenemos que decir es que no solo la humanidad depende del recurso suelo. Nosotros, todos los seres humanos, hemos pasado, o bueno, no todos, hay mucha falta de escolaridad todavía en el planeta, pero las personas que nos hemos escolarizado, que hemos tenido ese gran privilegio de poder acceder a la educación y hemos visto el curso de ciencias básicas naturales en la primaria y en el bachiller o la secundaria, nos han hablado sobre los recursos naturales, que son renovables y que son no renovables. Hay recursos que no son renovables y hay recursos que sí lo son. El suelo definitivamente es un recurso renovable, a pesar de que la mayor composición del suelo son partículas provenientes de la desintegración de rocas y que nos han enseñado que la roca es un material inerte, carente de vida, y la desintegración de esas rocas por factores naturales y a veces también inducidos
que va haciendo que las partículas, que esas grandes rocas se vayan transformando en partículas más pequeñas y se formen 3 clásicas partículas que vamos a encontrar en cualquier suelo del mundo. Son 3 elementos que están en todos los suelos o en casi todos, por no irnos al extremo, que son la arena, que es la partícula pequeña del suelo, pero es la más grande de las 3 partículas que vamos a hablar, la arena. También tenemos el limo, que es una partícula de tamaño intermedio, y tenemos la arcilla, que es la partícula microscópica del suelo, que uno la puede, pues digamos, la arcilla es muy conocida porque es el elemento con el cual en muchas culturas se han fabricado eh, eh, todas estas vasijas de barro y todas esas cosas que vemos en las culturas ancestrales, en la construcción y demás. Esos materiales son carentes de vida en sí mismos, pero el suelo aún así no es un material inerte, no es muerto, excepto el que está en la foto y muchos más. Cuando vemos un suelo así como el que está en la fotografía, es un suelo que está muriendo. Estos síntomas de agrietamiento del suelo, de que se formen esos cascarones duros, resecos, carentes de vegetación, todo eso son indicios de que el suelo está muriendo. Pero ¿cómo puede morir el suelo si está hecho de partículas que no tienen vida? Porque el suelo no solamente está hecho de esas partículas inertes, el suelo también está compuesto de toda una cantidad y diversidad de fauna que lo habita, que inclusive son los organismos que se encargan de reciclar los desechos de la naturaleza, los desechos orgánicos, los reciclan, los procesan y a través del proceso conocido como la humificación, los convierten en una fracción del suelo, que es la que conocemos como el horizonte A o el horizonte superficial del suelo. Y esa capa del suelo de la superficie, que llamamos el horizonte A, también se llama la capa de materia orgánica. Y es donde están todos los elementos que le proporcionan fertilidad al suelo. Entonces, cuando el suelo pierde por diversas circunstancias esa capa superficial donde está la materia orgánica y donde están todos los elementos vivos que la componen, todos los organismos vivos, entonces esa pérdida obviamente nos va a conducir por consecuencia a una falta de protección del suelo mismo, porque esa materia orgánica le sirve de protección al suelo. Es como, vamos a poner un ejemplo bien ilustrativo, es como si a nosotros literalmente nos sacaran toda la piel y nos dejaran, como se dice popularmente, en carne viva. Eso es lo que hemos hecho con el suelo en el mundo entero a través de las prácticas de producción intensiva y también, ¿por qué no decirlo, un poco irracionales? Eh, pero digamos que al fin y al cabo ha sido un proceso también de aprendizaje y lo importante es que hoy en día podamos hacer una pausa, podamos repensar las cosas, podamos reflexionar y replantear nuestras acciones intencionales en el manejo del suelo y de los recursos naturales. Entonces vamos a tener que entender mucho mejor que cuando nosotros llevamos a cabo prácticas que hacen que el suelo pierda esta materia orgánica, literalmente la estamos despellejando, le estamos quitando la piel, estamos dejando ese suelo, entre comillas, en carne viva. Pero nosotros, creo que eso nos ha ocurrido porque no hemos sabido entender qué es el suelo. El suelo no solamente es un recurso de la naturaleza. Nosotros, con un análisis muy sencillo, que simplemente es ponernos a pensar de qué está hecho el planeta.
y todos estamos parados en el suelo. Y sin suelo no podría haber tanta biodiversidad para que el planeta esté en equilibrio. Entonces, es importante que nosotros podamos reconocer que el suelo no solamente es valioso como un recurso que podemos usar y exagerar en ese uso hasta causar una pérdida literal de su productividad y simplemente dejarlo botado y desplazarnos a otro sitio que todavía tenga materia orgánica para seguir produciendo. Nosotros no solo dependemos entonces del suelo, dependemos primeramente de la biodiversidad que exista en ese suelo. Y cuando hablamos de biodiversidad, también estamos hablando de la vegetación, pero no puede haber vegetación sin materia orgánica y no puede haber materia orgánica si no hay fauna del suelo. Es toda una cadena de acontecimientos lo que hemos causado. Entonces, el suelo muere cuando pierde la fauna del suelo. Al perder la fauna del suelo, se va perdiendo con el tiempo la capa de materia orgánica. Al despellejar ese suelo, entre comillas, nos vamos a quedar sin vegetación, o la vegetación que podemos obtener ahí es muy pobre, como lo estamos viendo en la pantalla. ¿Qué hacer? Nosotros tenemos que revisar información que se va generando de parte de las entidades que están a cargo de la investigación y de la vigilancia y de las directrices para que podamos, digamos, de alguna manera corregir nuestras acciones irracionales. Y en ese orden de ideas, quiero compartir con ustedes una información que probablemente algunos hayan leído, porque no es de este año, es del año 2015-2016, cuando la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Agencia para la Alimentación y la Agricultura, que es FAO, reporta a través de un informe que se conoce como el primer informe del Estado Mundial del Recurso Suelo, una información valiosísima para que nosotros entendamos cómo hemos venido actuando y por qué es necesario replantear nuestro actuar, nuestra forma de pensar tan poco considerada con los recursos de la naturaleza. En lo primero que quiero llamar la atención es que, si ustedes se dan cuenta, a veces parece como inverosímil, como increíble que estemos en el siglo XX después de Cristo, siglo XXI, perdón, estamos en el siglo XXI después de Cristo, y antes de Cristo se dice que más o menos hubo 6.000 años, o sea, estamos hablando de 60 siglos antes de Cristo. Y en total tendríamos alrededor de 80 siglos. ¿Cómo es que después de 80 siglos de existencia del mundo estamos apenas generando un primer informe del Estado Mundial del Recurso Suelo? Pero les voy a responder por qué es el primer informe. Porque hasta el siglo pasado no estaba nadie, absolutamente nadie, preocupado por el suelo. Nadie pensaba que el suelo podría estar padeciendo un daño severo hasta el punto de ser agotado y en unas situaciones de pérdidas que ahorita les voy a dar números, y es una cosa supremamente, es una locura lo que hemos hecho con el suelo. Entonces, este primer informe del Estado Mundial del Recurso Suelo surge en 2015 y 2016, realizado por investigadores y científicos de FAO, que provienen a su vez del aporte de varios científicos de diferentes países que conforman la Organización de Naciones Unidas, y se decide mundialmente, con todas estas preocupaciones del cambio climático y todo lo que está sucediendo en el planeta, realizar un estudio del suelo. ¿Qué está pasando con el recurso suelo en el mundo? Y el objetivo de ese estudio fue establecer conexiones entre
el bienestar humano y el estado del suelo, el bienestar humano entendido como calidad de vida, como salud del ser humano, como seguridad alimentaria, acceso a los alimentos, alimentos de buena calidad y todo eso, y el estado del suelo. Y estaban pretendiendo establecer unas conexiones esenciales sólidas entre esos dos factores. No estábamos preocupados por esto en el siglo pasado, porque realmente hasta antes de la revolución industrial, cuando llegaron las máquinas y se regaron por el mundo, estoy hablando de los tractores, estoy hablando de los implementos de arado, el arado era tirado por equinos, era tirado por bueyes, y era un arado muy manual, en donde sí no significa que no le hayamos hecho daño a la tierra, se lo veníamos haciendo desde el principio de los tiempos con el arado, pero con la entrada de las máquinas y los tractores y los implementos de arado, le hemos causado en menos de 100 años, porque no llevamos ni un siglo, estamos hablando entre 80 y 90 años de desarrollo industrial, que las máquinas se regaron por el mundo entero y empezaron a trabajar los suelos de una forma mucho más intensiva. Y lo que antes tardaba el ser humano semanas o meses laborando el suelo, pasó a ser una cosa de cuestión de horas o días. Entonces, en estos 80 a 90 años de desarrollo industrial en el mundo, si uno mira las gráficas y compara, se da cuenta que esas gráficas de cómo ha evolucionado el negocio, el agronegocio, que básicamente es todo el comercio de maquinaria, implementos de arado, químicos, venenos, etcétera, con la curva de sostenibilidad del recurso suelo, nos hemos dado cuenta que en la medida que crece el agronegocio, la fertilidad del suelo decrece. Es una comparación sencilla de hacer y simplemente ese es el resultado de este tipo de estudios. Y lo que en el siglo pasado no nos preocupó nunca, ni de ahí para atrás, resulta que en este siglo XXI es una preocupación mundial. Estamos acabando con el suelo y eso también nos está perjudicando como especie humana. En otras palabras, nosotros hemos sido los seres humanos, no está hablando de los ganaderos, está hablando de los seres humanos en general, hemos sido los causantes de nuestro propio mal que en este momento vivimos o padecemos en el mundo entero. Entonces, en este informe se concluyó que la mayoría del recurso suelo del mundo está en una condición, en el mejor de los casos, aceptable, pero con una tendencia a pobre o muy pobre. Y en otras palabras, estamos diciendo que en el mundo estamos desertificando suelos. ¿Y eso qué significa? Desertificar significa convertir un suelo productivo en un desierto. Cuando tenemos un suelo en un estado como este que vemos en la pantalla, sin materia orgánica, agrietado, deshidratado y compactado, con una pérdida incalculable de la biodiversidad, estamos convirtiendo ese suelo en un desierto. Y las amenazas más significativas para la función del suelo a escala global son, en primer lugar, la erosión del suelo, la pérdida del carbono orgánico del suelo y el desequilibrio de nutrientes. También se concluyó en este mismo estudio que el panorama actual señala que el estado de los suelos se agravará cada vez más, salvo que los individuos, estamos hablando de cada ser humano en el mundo, y eso nos incluye, porque en el mundo vivimos y somos seres humanos, individuos. Entonces, los individuos, o sea, cada uno de nosotros, pero también el sector privado y el sector público, los gobiernos y las organizaciones internacionales, tomen acciones concertadas, que se pongan de acuerdo qué es lo que vamos a hacer, y también acertadas, porque no podemos seguir pretendiendo que haciendo las cosas de la misma manera que hemos venido haciendo vamos a obtener mejores resultados. Albert Einstein es el dueño de esta frase que dice: es una locura
tratar de obtener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Esa es su definición de locura. Es una locura querer obtener resultados diferentes, pero seguir haciendo las cosas de la misma manera. Si lo seguimos haciendo de la misma manera, no vamos a tener mejores resultados, vamos a seguir acabando con los recursos de la naturaleza. Del suelo dependemos absolutamente todos los seres vivos que habitamos en el planeta Tierra, y por eso es tan importante que nosotros nos involucremos decididamente e intencionalmente, pero también de forma racional, a tomar decisiones de lo que debemos hacer en nuestras propias fincas ganaderas. No podemos, si bien es cierto que lo que está planteando el estudio de FAO es que nos pongamos de acuerdo los individuos con el sector privado y el sector público, no podemos sentarnos a esperar que mientras que eso se da, no hagamos absolutamente nada y sigamos haciendo las cosas igual. No podemos seguir sabiendo la verdad, pero viviéndolo de una forma mentirosa, en el sentido de que no podemos esperar que vamos a seguir teniendo una actividad próspera cuando estamos acabando con los recursos de los cuales dependemos. Entonces es necesario que, primero que todos, los individuos tomen acciones acertadas para darle a sus suelos, en particular en cada finca, una gestión sostenible. ¿Cuáles son las causas por las cuales el suelo se ha desertificado? ¿Por qué hemos perdido tanto recurso suelo? Las principales causas identificadas por este estudio son la erosión del suelo. Y esa erosión, hay por lo menos 6 o 7 tipos de erosión que yo tengo identificados. Está la erosión mecánica, que son las acciones que no solamente son las acciones intencionales que hacemos en el suelo, como utilizar maquinarias o implementos de arado para mover el suelo y causarle una erosión, sino que también son las acciones mecánicas como, no sé, un incendio, por ejemplo, que muchas veces sucede de forma natural o simplemente por alguna reacción del suelo a ciertos factores ambientales. Son causas mecánicas. Hay otras causas de erosión, como la erosión solar, el sol que penetra directamente hasta el suelo, que no encuentra un filtro en su camino porque hemos deforestado totalmente los campos para convertirlos en monocultivos de pradera, de pasto, porque inclusive nos casamos con un nombre de pasto que nos atrae y que nos venden la idea de que es el superpasto que nos va a incrementar la productividad del ganado y de la ganadería. Entonces nos casamos con esos nombres atractivos y todos esos bromatológicos tan bonitos y tan interesantes que nos venden nutricionalmente, y que venimos y lo plantamos en nuestro suelo, pero resulta que no tenemos los resultados que esperábamos porque ese suelo está agotado. Eso tenemos que entenderlo, porque estamos contribuyendo con una serie de prácticas que están agotando el recurso, como la deforestación y como el arado de los suelos, pero también es la aplicación de químicos. Los químicos también causan erosión, porque la erosión realmente, ¿qué significa? Es un proceso de transformación que implica pérdidas y que le genera cambios al suelo en su estructura o en su composición o en su funcionalidad. No es solamente la pérdida de la capa orgánica del suelo, la erosión es la pérdida de la funcionalidad del suelo también, y son los cambios que se dan a nivel de suelo. Entonces, cualquier acción que nosotros realicemos que haga que se pierda esa vida del suelo va a causar una reacción, y esa reacción obviamente es una pérdida de la capa productiva y posteriormente de la vegetación y posteriormente de la productividad, y por eso es que estamos teniendo tanto problema. Entonces, después de haber deforestado, después de haber pasado el arado, si tenemos un sol que es capaz de llegar directo al suelo porque no hay filtros en el camino,
eso causa una evaporación del suelo y esa evaporación hace que el suelo se compacte porque las partículas del suelo se contraen, se juntan, el agua se evapora, el suelo se vuelve una masa dura, impenetrable, y ahí es donde aparecen los agrietamientos y los cascarones que vemos en estos suelos desertificados. Que en muchas ganaderías podrán estar diciendo, bueno, en mi finca los suelos no están así, pero si ustedes empiezan a notar que los suelos tienen zonas pequeñas de pérdida de la vegetación y lo único que se ve es tierra y cuando intentan penetrarla con algún implemento, un palín, una pala, un palo, un palo de madera, alguna cosa así, que uno intenta penetrarla y romper el suelo, es un cascarón impenetrable, durísimo, en una temporada seca, es porque ahí han empezado a ocurrir los procesos de desertificación del suelo, y de eso sí hay por todas partes, porque inclusive hay especies de gramíneas que son alelopáticas, y se genera un efecto de no convivencia entre ellas. Entonces tenemos pastos que se forman, unos macollos muy bonitos, pero que el metro cuadrado a su alrededor es totalmente pelado porque ella no convive con nadie. Ese tipo de cosas no las hemos sabido interpretar correctamente y hemos permitido que eso se vaya evolucionando. Entonces, pues, digamos que todo esto, el uso de la deforestación, incinerar o prenderle fuego a los potreros para eliminar toda la vegetación y sembrar el pasto que nos gusta, eso también son 700 grados centígrados en un incendio de un potrero. Esa es la temperatura que alcanza el fuego en un potrero, 700 grados centígrados o un poco más, y a esa temperatura no hay organismo vivo que sobreviva. Entonces, todo muere, todo queda hecho cenizas, literal, y pues ahí tenemos que llegar a sembrar. Entonces, resulta que lo que sembramos son especies que no son autóctonas, sino que son traídas de afuera, de otros ecosistemas, y los metemos a la fuerza en nuestro ecosistema. Entonces, toda esa muerte que acabamos de causar con la deforestación, la incineración con fuego y después el arado, termina generando toda una pérdida de la materia orgánica del suelo. Vuelvo y lo digo, lo despellejamos y pretendemos ponerlo a producir en carne viva. Eso es lo que hemos hecho. Y después vienen los químicos que siguen acabando con lo poco que queda, y después los venenos herbicidas para combatir cualquier planta que no se parezca a lo que estoy sembrando, y empezamos a empeorar cada vez las cosas y a agravar el efecto erosivo de ese suelo. Entonces el suelo erosionado queda también compactado. Después de perder la materia orgánica, se acidifica también. Entonces, por eso en todos lados hoy en día tenemos suelos ácidos. Hay contaminación con químicos, venenos y toda clase de cosas que le ponemos a los suelos para intentar hacerlos o mantenerlos productivos. El suelo se sella, que es esta formación de esa costra del suelo dura que no la penetra nada. Lo único que la puede romper es un arado. Entonces es un círculo vicioso porque sellamos el suelo y para resolverlo tenemos que traer una máquina que sigue causando erosión. También la pérdida de los nutrientes que todo esto implica, porque se van agotando, va a generar más adelante una salinización del suelo. Anegamientos, porque como se sella, entonces empieza a encharcarse, empieza a formarse una inundación, desequilibrio de nutrientes, porque ya no hay un ecosistema que mantenga el equilibrio de los nutrientes, sino que está todo desequilibrado. Ya no hay, ya el ecosistema del que partimos, que era un bosque nativo, que nadie había tocado, y llegamos, deforestamos y convertimos en un potrero, lo hemos alterado todo. Hemos causado una total transformación de un equilibrio a un desequilibrio. Y pueden causarse
deficiencias y excesos de nutrientes. Por un lado se presentan deficiencias y por otro lado empiezan a haber excesos, y esos excesos se presentan porque ya no hay una interacción correcta con los elementos que los neutralizaban. Y después vienen las pérdidas de carbono orgánico del suelo, que es una consecuencia de la erosión misma y la pérdida de la materia orgánica, que es esa capa superficial de lo que conocemos como el humus del suelo. Y todo eso deriva en una pérdida de la biodiversidad, porque además, repito, todo lo que había ahí natural, todo lo que era propio de ese ecosistema, lo sacamos a la fuerza y trajimos algo que no era de este ecosistema y convertimos un bosque diverso en vegetación en un monocultivo de pasto, que en mi época universitaria, que fue cuando comencé a recibir estos mensajes de que algo estábamos haciendo mal, un profesor llamado Juan Guillermo Maldonado, que nos daba una clase precisamente relacionada con este tipo de cosas, nos hizo ver la importancia de la biodiversidad. Y allí entendí que definitivamente nosotros tenemos que procurar que los ecosistemas se mantengan lo más intactos posible, que no hagamos que todo lo que es natural, nativo y diverso salga para darle paso a estos monocultivos de pasto que el profesor Maldonado llamaba, él lo llamaba desiertos de pasto. Hay vegetación, pero son desiertos de pasto porque lo único que hay es pasto. Así los llamaba él. Todas estas cosas son las principales amenazas para todo suelo, y yo sé, estoy absolutamente seguro de lo que voy a decir. Ninguno de los ganaderos que me está escuchando puede decir que no ha cometido estas embarradas, porque son embarradas. Son daños que le hemos hecho todos al suelo por no haber entendido correctamente que estamos tratando con un recurso de la naturaleza que es muy fácil destruir y agotar, pero que cuesta muchísimo y tardamos muchísimo tiempo en recuperarlo, en regenerarlo. Gracias a Dios, después del año, de los primeros años del siglo pasado, aparecen personas que nos hacen ver la importancia de reflexionar y replantear nuestras acciones. Uno de los primeros en poder trabajar este tipo de conceptos fue Albert Howard, un inglés que se fue a vivir a India y que empezaron a proponer manejos orgánicos del suelo y que tratáramos de mantener esa simbiosis entre la vida del suelo y la productividad del suelo, que seamos capaces de producir pero sin agotarlo. Entonces, aquí vienen los números, que es importante que los miremos para que tomemos conciencia de lo que está pasando. En el mundo se pierden por erosión 2.420 toneladas de suelo por cada segundo, mientras que yo lo dije, se perdieron como 10.000. Y cada hora se forman más de 1.370 hectáreas de nuevos desiertos, o sea, conversión de suelos productivos a suelos que ya no solamente son improductivos, sino que son suelos abandonados a su suerte porque ya no producen, ya no me interesa y los he vuelto absolutamente un desastre y los dejo abandonados. Eso es lo que está ocurriendo con la agricultura intensiva, que simplemente los grandes inversionistas del agronegocio, cuando el suelo ya no les da más porque se agotó, lo dejan ahí y simplemente se van a otro lado para seguir con su producción en otras tierras. Eso es lo que está pasando y tenemos que ser conscientes de que esto es una realidad mundial a la que le tenemos que prestar atención y que tenemos que reflexionar y replantear nuestro actuar.
En el mundo hay una reducción constante de la disponibilidad de área agrocultivable. Todo el tiempo estamos perdiendo áreas donde podemos producir comida para la humanidad. En el año 2000 había 0.20 hectáreas por habitante. Estamos hablando de 20 años atrás. No es mucho, pero a la vez sí. ¿Por qué? No es mucho si lo miramos comparado contra la edad de la Tierra y del mundo. Pero si lo comparamos contra lo que es el dato en sí mismo, la pérdida de hectáreas por habitante en 20 años, es un tema delicado. Y se calcula o se prevé que para el año 2050, 30 años adelante, habrá apenas 0.16 hectáreas por habitante. Quiere decir que perdemos como 1000 metros cuadrados por habitante al año, y eso pues no nos puede pasar desapercibido, porque al fin y al cabo es la tierra donde producimos la comida. Entonces yo quiero que lo analicemos desde esta perspectiva. Resulta que hace 100 años atrás, si mal no estoy, creo que es un siglo atrás, en el mundo había alrededor de 3.500 millones de habitantes. En solo 100 años después estamos habitando el planeta más de 7.000 millones. ¿Cómo es posible que durante 7.000 u 8.000 años, vamos a decir 8.000 años, porque no voy a entrar en la discusión de por qué yo hablo de 8.000 años de edad de la Tierra, cuando los paleontólogos y arqueólogos y científicos hablan de millones de años, pero a partir de que el humano entra en el planeta y se viene a dar todo el desarrollo agropecuario, porque ha sido paralelo. Yo soy un creyente de la Biblia y creo que Dios nos creó el mundo, creó el planeta, creó la vegetación, creó el suelo, creó los animales y creó el ser humano. Y a partir del primer día, Dios le entrega al ser humano la administración de la naturaleza, de toda su creación. Y desde ese mismo día nace la agricultura y la ganadería. Si ustedes revisan la Biblia y miran a qué se dedicaba Caín, él era un agricultor, y a qué se dedicaba Abel, él era un ganadero. Y después de eso, todas las generaciones que nacen y se desarrollan a partir de los primeros hombres, todos estuvieron relacionados con la actividad de la agricultura y la ganadería. Entonces, de esa época para acá estamos hablando de 6.000 años, 8.000 años, perdón, 8.020. Pero de ahí para atrás puede haber sucedido con el mundo y el universo lo que sea, que todo lo que digan los científicos y toda esa información de los dinosaurios y demás, que es real porque estamos encontrando fósiles de dinosaurios. Pero digo, todo eso ocurrió antes de que el ser humano llegara al mundo y la actividad agropecuaria se desarrollara. Estamos hablando de 8.000 años. Y resulta que en 8.000 años la Tierra estaba en equilibrio, pero del siglo pasado para acá nos la estamos comiendo aceleradamente. Y si nos damos cuenta que en 100 años la población se duplicó, nos tomó 8.000 años llegar a 3.500 millones de habitantes, pero nos tomó 100 años duplicar esa cantidad. Quiere decir que de aquí al 2050 lo más probable es que seamos alrededor de 10.000 o 12.000 millones de personas. 2050. Y en ese momento habrá aumentado la población y habrá reducido al mismo tiempo las tierras productivas. Entonces nos estamos enfrentando a una situación crítica para proveerle comida al mundo. El año pasado, 2019, empezó a circular una noticia que seguramente muchos de ustedes leyeron, en donde se decía que el mundo ya agotó los recursos de los cuales dispone a la mitad del año. Y eso hay que interpretarlo de la siguiente manera. Cada año el mundo tiene una demanda de alimentos para todo el año, pero resulta que los recursos con los cuales podemos producir la alimentación para todo el año nos los estamos comiendo en medio año. Y el otro medio año, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo magia, yo creo, porque es increíble que nosotros podamos pensar que la humanidad vaya a seguir a este ritmo
Es una locura lo que está pasando y necesitamos reflexionar y replantear. ¿Qué debemos hacer? Hay unas acciones planteadas por la misma FAO, que repito, pues es la Agencia de la Agricultura y la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas. Y ellos plantean 5 ejes de acción y el primero de ellos es este. No importa el orden, realmente el orden de los sumandos no altera el producto, decía el profesor de matemáticas. Pero lo importante es que entendamos de qué se trata y qué es lo que tenemos que hacer. La gestión sostenible del suelo puede incrementar el suministro de alimentos saludables. ¿Y qué es un alimento saludable? Hago una pequeña pausa para enfatizar en esto. Nosotros, los productores del campo, tenemos una gran responsabilidad. Yo no sé si todos tenemos tan claro que nuestro oficio no es solamente una actividad de negocio. No se trata solamente de producir por producir y ganar dinero. Nosotros estamos en un negocio porque obviamente de esto vivimos, necesitamos ingresos para poder seguir invirtiendo en la sostenibilidad de esta actividad. Entonces es un negocio, sí es verdad, pero estamos en la actividad, para mi gusto, más importante del planeta, porque tenemos la gran responsabilidad de producir la mayor fuente de alimentos para el consumo humano. Si ustedes solamente piensan que el ser humano va a seguir viviendo dejando de comer lo que se produce en el campo, entonces estamos locos. Eso no va a pasar. Nosotros dependemos de los alimentos producidos en el campo. Pero esos alimentos que se producen en el campo no puede ser producido de cualquier manera y como se nos venga en gana, perdónenme la expresión, porque necesitamos entender que no nos podemos acabar el mundo y que al contrario necesitamos realizar acciones que nos permitan perpetuar los recursos para que las próximas generaciones puedan seguir viviendo en este planeta y sosteniéndose de lo que se produce en este planeta. Entonces esos alimentos que vamos a producir no pueden estar contaminados con químicos, ni con venenos, ni con hormonas, ni con absolutamente nada, porque todos esos contaminantes van a terminar repercutiendo sobre la salud de los humanos en el planeta y por eso es clave que nosotros entendamos el gran rol de responsabilidad que tenemos. No solamente se trata de producir una cantidad de alimentos que satisfaga a la población mundial, sino que los alimentos que produzcamos también tienen que ser de calidad. Y esa calidad tiene que ver también con salubridad, que deben ser inocuos, no deben tener contaminación biológica, pero tampoco la deben tener química, ni químicos, ni venenos, ni hormonas, para que ese alimento sea saludable al consumidor y el consumidor pueda tener calidad de vida y podamos pensar que de esta actividad podemos seguir viviendo. Y de esa manera también contribuir a reducir la inseguridad alimentaria de la población mundial. Cuando no tenemos acceso a los alimentos, entramos en una situación de inseguridad alimentaria. Pero si tenemos acceso a los alimentos y los alimentos están contaminados de cosas que van a deteriorar mi salud, también estoy en una situación de riesgo de inseguridad alimentaria. Por eso es clave las dos cosas. Específicamente, nosotros como población debemos minimizar la degradación de los suelos y restaurar la productividad de los suelos que ya están degradados en aquellas regiones donde las personas son más vulnerables, con especial énfasis en esas zonas. La segunda acción importante que plantea FAO es que los depósitos globales de materia orgánica en el suelo, por ejemplo, el carbono orgánico del suelo y los organismos vivos del suelo, ellos son los depósitos más importantes de carbono o de materia orgánica en el suelo, deben ser estabilizados o incrementados, no acabados, no agotados, no asesinados. Eso es lo que hemos hecho, asesinar, agotar y anular toda la actividad del suelo y por eso tenemos problemas con la materia orgánica. Cada nación
debe identificar localmente las prácticas de manejo apropiadas para la mejora del carbono orgánico del suelo y facilitar su implementación. También deben trabajar hacia un objetivo a nivel nacional de lograr un balance neto estable o positivo de carbono orgánico en el suelo. Entonces surgen a partir de esto los proyectos o programas de ganadería sostenible. Hoy estamos en la era que podemos perfectamente denominar, así lo digo yo, la ganadería del carbono, porque estamos en la época donde tenemos que prestarle atención al carbono orgánico del suelo y los depósitos de materia orgánica, que entre ellos está la vida del suelo, los organismos vivos. Eso tenemos que trabajarlo intencionalmente. Y surge también una expresión muy cada vez más popular de hace 2 años para acá, que lo llamamos ganadería regenerativa, que tiene que ver con la forma como la misma ganadería es capaz de regenerar los recursos que utiliza para perpetuarlos en el tiempo, y tiene que ver especialmente con la reposición del suelo usado, con la reposición de los organismos vivos del suelo, con la reposición del carbono orgánico del suelo, con la reposición de la materia orgánica del suelo y con el secuestro de carbono para desintoxicar la atmósfera. La tercera acción importante que debemos llevar a cabo: existen evidencias convincentes que la humanidad está cerca de los límites globales para la fijación total de nitrógeno y los límites regionales para el uso del fósforo. Por lo tanto, debemos actuar para neutralizar o reducir el uso global de fertilizantes con nitrógeno y fósforo. Miren lo que acabamos de decir acá, es FAO la que lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo un profesional en particular. Es el mundo entero se está poniendo de acuerdo en que tenemos que reducir el uso de fertilizantes nitrogenados y fosfóricos, porque estamos desequilibrando, estamos desestabilizando los suelos, impidiendo que sea la naturaleza misma la que se encargue de reponer o regenerar ese nitrógeno y ese fósforo y su balance. Y al mismo tiempo debemos incrementar el uso de fertilizantes en regiones con deficiencia de nutrientes, de origen preferentemente orgánico, porque la idea no es acabar, reponer los que se agotaron y acabar donde no se han agotado, ¿sí? Necesitamos trabajar orgánicamente para que no terminemos otra vez contaminando el suelo y deteriorando su estabilidad. El incremento de la eficiencia en el suelo del nitrógeno y fósforo por plantas, es un requisito clave para alcanzar este objetivo. Entonces miren que ahí se reafirma la importancia de biodiversificar cultivos. No podemos seguir planteando un monocultivo de pradera. Necesitamos biodiversificar cultivos dentro de las áreas de pastoreo. Las evaluaciones regionales en este informe frecuentemente basan sus evaluaciones en estudios de la década de 1990, basados en observaciones hechas en la década de 1980 o anteriores. Debemos mejorar también nuestro conocimiento sobre el estado actual y las tendencias de las condiciones del suelo. Un énfasis inicial debe centrarse en la mejora de los sistemas de observación para supervisar nuestro progreso en el logro de las 3 prioridades indicadas anteriormente. Entonces tenemos estas, no eran 5, eran 4 acciones propuestas como algo que tenemos que hacer como individuos, pero también tratar de involucrar sector público y sector privado. Ahora, ¿cómo vamos a lograr estos 4 objetivos? Porque una cosa es plantearnos un objetivo y otra cosa es materializarlo. Esto ya es de mi propia autoría. Esta ya es, digamos, mi definición de lo que debe ser un ecosistema productivo. Y quiero también mencionar que a partir de esta información he redactado un libro al que le he llamado Ensayo sobre Ganadería Regenerativa, donde he venido revisando toda esta información y que precisamente se va a publicar finalizando esta semana. Va a estar publicado en Amazon, en la plataforma de Amazon. Es un libro digital, tiene un costo simbólico porque realmente así es, de poco menos de $10,
Pero lo importante es que podamos revisar toda esta información, toda la documentación de qué es lo que estamos haciendo con el suelo, con todos los recursos que componen los ecosistemas agropecuarios y cómo debemos manejarlos. Vamos a hacer una breve introducción de eso. Entonces, las granjas ganaderas del presente y del futuro no deben ser tierras de monocultivo, ni empresas de un solo producto. Y aquí quiero decir algo muy importante. Fíjense ustedes que nosotros no estoy seguro porque no viví todas las épocas pasadas. Yo soy modelo 78, relativamente joven, y realmente de ahí para atrás todo lo hemos tenido que aprender a partir de la documentación. Pero en el siglo pasado, porque de ahí para atrás no encuentro evidencias de otra cosa, del siglo pasado para acá, nosotros perdimos como productores agropecuarios una cosa muy importante. Y quiero que por favor, si usted se distrajo allá donde usted está por un momento, preste atención a esto que voy a decir, porque es clave en el entendimiento del ecosistema productivo. En algún momento del siglo pasado para acá, nosotros como productores agropecuarios perdimos algo supremamente importante. ¿Qué es eso? Perdimos la biodiversidad de las áreas donde pastorea el ganado. En otras palabras, empezaron a aparecer los pastos maravilla, los pastos famosos por su nombre, y que nos atraen porque nos venden con una ficha técnica del porcentaje de germinación y del análisis bromatológico, altos en proteína y energía y balanceado en minerales y vitaminas, y todos estos pastos maravilla tan mágicos que parecen, nos los han vendido como la solución a los problemas de productividad de la ganadería, y nos venden la idea de que tenemos que producir mucho forraje de excelente calidad y que eso se logra solamente incorporando en el 100% del área esa especie en especial. Entonces, eso es lo que hemos hecho del siglo pasado para acá. Tumbamos todo, quemamos todo, y cuando ya está el terreno completamente hecho cenizas, entonces pasamos un arado, traemos la semilla que compramos de ese pasto tan maravilloso en el papel y lo sembramos. Y terminamos convirtiendo un bosque rico en productividad y en equilibrio y en balance y en nutrientes, lo terminamos convirtiendo en el desierto de pasto. Y quiero ser muy específico en aclarar algo. No estoy hablando de que tener pastos mejorados sea malo. Aquí quiero ser claro en eso, porque no estoy tratando de iniciar un complot en contra de los proveedores de semilla. No, el trabajo que estas personas han hecho, el CIAT y todas, pues el Centro de Investigación de Agricultura Tropical en el desarrollo de pasturas mejoradas, y el Instituto de Ciencias Agropecuarias de Cuba, y todas estas entidades que se han dedicado a trabajar genéticamente los pastos para que sean más tolerantes a los climas adversos y para que sean más tolerantes a las plagas, y todo eso es bueno, es valiosísimo. El problema no es el pasto en sí, el problema no es el pasto mejorado, el problema es convertir un ecosistema rico y balanceado en un desierto de una sola especie. Ese es el grave problema que hemos cometido, y eso lo estamos viviendo del siglo pasado para acá especialmente. En el mismo tiempo, repito, que le ha tomado a la Revolución Verde expandirse por el mundo. Entonces, cuidado, porque las tierras de producción agropecuaria, las ganaderías, no deben ser monocultivo. Pero ojo con esto también, atención, tampoco deben ser monoproducto, porque en el mismo lapso de tiempo, en la medida que nos hemos especializado en cultivar praderas, también nos hemos especializado en producir una sola cosa. Y eso es, desde el punto de vista de negocio y empresa y administración, es una cosa absolutamente irracional.
¿Por qué? Porque en todos los ámbitos del negocio siempre le dicen a uno una frase muy sabia que creo que usted va a estar de acuerdo conmigo porque es muy real y es muy sabia, y es que yo no puedo poner todos mis huevos en el mismo canasto, y resulta que en la ganadería sí estamos cometiendo ese error. Toda la ganadería produce una sola cosa, y cuando ese negocio falla, cuando ese negocio se pone malo, no hay quien me salve porque yo no produzco nada más. Es lo único que produzco. Y si ese negocio se pone malo, perdí. En cambio, tenemos que empezar a mirar las ganaderías como granjas multipropósito. Porque es importante que nosotros diversifiquemos tanto el ecosistema en toda su composición botánica, como también la diversificación en la calidad y cantidad de especies que habitan el suelo y su superficie, y obviamente también en los productos que generamos desde la granja. Primero que todo, entendiendo que antes que alimentar a los demás, yo debo pensar en alimentarme a mí y a mi familia y a las personas que trabajan conmigo. Es absurdo que yo venda todo y aguantemos hambre. Y eso también pasa en cualquier cantidad de ganaderías. El productor muriéndose de hambre y con tierra suficiente como para poder ser autosostenible, producir su propia comida. No estoy hablando de algo irracional, estoy hablando de algo lógico. Entonces, ¿por qué razón convertimos las fincas ganaderas en monocultivo y monoproducto? Cuando sabemos que eso es lo más inconveniente desde el punto de vista de negocio y sostenibilidad. Por eso hablamos de que el ecosistema productivo es la vía hacia la sostenibilidad agropecuaria. Los potreros deben ser ambientes biodiversos, ricos en producción vegetal y animal, y confortables para todos los seres vivos que interactúan en ellos, y eso incluye al ser humano. Pero no solamente al ganado, sino también a todas las especies animales de la fauna, de la naturaleza. Una de las cosas más interesantes cuando uno empieza a trabajar ganadería sostenible es que empieza a recuperar toda esa fauna que se había migrado hacia otros lugares. Y hace tiempo que no veíamos un oso y lo volvemos a ver. Y hace tiempo que no veíamos un hormiguero y también lo volvemos a ver. Y no veíamos las zarigüeyas y las volvemos a tener. Y no había ni un pájaro porque no había árboles donde ellos pudieran estar. Y ahora tenemos un montón de pájaros que nos alegran la mañana cuando nos levantamos y los escuchamos cantando. Eso es una ilustración para que usted entienda que necesitamos recuperar ese ecosistema, pero productivo. Y los productores, ustedes y nosotros, debemos promover la salud del ambiente, la salud del planeta y la salud del ser humano a través de todo lo que producimos y la forma como lo producimos. ¿A qué le llamamos entonces el ecosistema productivo? Se define esencialmente como un sistema de vida y por tanto denota la integralidad e interactividad permanente entre las comunidades de seres vivos de todo género y especie, y entre estos y el medio natural en el que conviven. Por defecto, todos los ecosistemas en el planeta son productivos. Si estamos hablando de un ecosistema, ellos producen, por naturaleza producen vegetación, producen vida, producen fauna, producen un hábitat para que nosotros podamos vivir en perfecta integración y armonía con ellos. Entonces, todos los ecosistemas en el planeta son productivos, puesto que sea que estén o no intervenidos por el ser humano, todos generan productos para la vida en su más amplio sentido. Y en lo que representa nuestro interés como productores rurales, cada granja en el planeta es también por naturaleza un ecosistema con propósitos más específicos de producción, porque necesitamos producir alimentos para el ser humano, pero junto con eso necesitamos producir equilibrio, balance, vida dentro de mi granja. Debemos intentar mantener el ecosistema de granja lo menos afectado que se pueda. Tratar de que ese bosque siga siendo un bosque y que podamos regenerar los recursos que usemos, los podamos reponer.
a partir de las mismas prácticas que desarrollemos en la actividad, para en vez de agotarlos, hacerlos perpetuables en el tiempo. Estas 3 diapositivas es la definición que le damos al ecosistema productivo. Esto es hacer ganadería regenerativa, que es el término que hoy en día más se está popularizando. Ahora, un ejercicio que siempre me gusta hacer en estas charlas, y es que comparemos la foto de la derecha con la foto de la izquierda. Usted que está mirando su pantalla, ya sea en el teléfono, la tablet, el computador, donde usted está mirando esta pantalla y usted está viendo 2 escenarios completamente distintos. Está el escenario de la derecha, arborizado, con buena sombra, con también arbustos para proveer de forraje a los animales, la integración de árboles frutales y maderables y todo esto, árboles para producir también polinización de insectos y demás, el arbusto forrajero, la grama y el pasto en la parte basal del suelo, y animales en un perfecto estado de confort y bienestar. Del otro lado izquierdo de la pantalla tenemos una ilustración de una finca ganadera sin árboles, sin arbustos y casi que sin pasto. Casi hay pasto, pero casi que ni lo hay. Y apenas 2 animales versus por el lado derecho como 20 en el mismo espacio que están ocupando los 2 de la izquierda. Ahora, la pregunta que está ahí es la que yo les quiero transmitir a ustedes. Usted que está escuchándome y que está mirando la pantalla, ¿nota alguna diferencia entre la forma de hacer ganadería en la foto del lado izquierdo al compararla con la del lado derecho? ¿Usted nota alguna diferencia? Comience a pensar en algunas. Como no puedo recibir respuestas, entonces yo las voy a sugerir. Resulta que ya mencioné que a un lado hay arborización, en el otro no, un lado hay arbustos, en el otro no, en un lado hay abundancia de pasto, en el otro no, en un lado hay muchos animales, en el otro no, en un lado hay sombra, en el otro no, etcétera. Esas son las diferencias. Entonces, preste atención a lo que le voy a decir, que es lo que le digo a todos los productores cuando estamos ahí interactuando y mirando esto. Les digo, bueno, y si todos, ¿cuál de las 2 fotografías cree usted que es el modelo más conveniente para su ganado? La mayoría me responden, ni lo dudo, el del lado derecho. Entonces lo que yo suelo decir es, ¿y por qué usted está practicando lo de la izquierda? ¿Sí? Porque es que mire que al lado izquierdo tenemos una baja productividad, totalmente vulnerable, porque el día que se venga una temporada seca para la ganadería del lado izquierdo, ahí no va a quedar absolutamente nada, ni suelo, ni pasto, ni ganado. Y por eso es que en este modelo del lado izquierdo vamos a ver que es un ecosistema vulnerable climáticamente. Y es un sistema de baja productividad, es insostenible en el tiempo. El del lado derecho es sostenible, es perpetuable, es confortable. Nada más de verlo ya da gusto y genera calidad de vida. ¿Por qué insistimos en hacer lo que no debemos? No lo sé. No tengo la respuesta. Muchos dicen que es por falta de capital, otros dicen que es por falta de conocimiento, otros dicen que es por falta de asesoría, pero al final todo eso tiene solución. Lo importante, como solemos decir nosotros, es voluntad y comenzar a trabajar. Y aquí 2 últimas fotografías para ya terminar, simplemente mostrarles esto. Es el principio de un ecosistema productivo. ¿Por qué le llamamos ecosistema? Porque eco significa casa, hogar, lugar donde habitamos, eco, y
Sistema, que quiere decir que es un sistema de vida, es un sistema para habitar, para convivir. Si ustedes ven esta fotografía, realmente uno quiere que esta sea la ganadería que uno tiene. Entonces, tenemos que trabajar en esta vía, pero les quiero mostrar algo más. Y en esto ya con esto concluyo. He tomado prestada una gráfica, un dibujo, una caricatura. Pero lo que les voy a mostrar en una caricatura, ya hay gente que lo está haciendo en el campo. Lo que pasa es que yo no quise tomar prestada una de sus fotografías para tenerla en esta videoconferencia sin pedir permiso, y honestamente no alcancé a pedir el permiso, discúlpenme. Entonces no les puedo traer una foto como esta, pero tomé una caricatura de una cartilla de agroforestería en donde podemos ver una propuesta de ecosistema productivo, porque el ecosistema productivo tiene que ser rico en vegetación. Y acá vemos riqueza en vegetación, pero todo lo que está produciendo esta finca de la imagen en pantalla es para el ganado. Y yo creo que definitivamente el ecosistema productivo no solamente debe enfocarse en satisfacer a los animales, debe enfocarse también en satisfacer a los humanos involucrados con esta actividad. Y yo creo que inclusive si lo proyectamos de esa manera, hasta los mismos animales se van a ver beneficiados. Y quiero mostrarles esto. Miren qué diferente sería plantear un escenario donde podamos tener silvopastoreo, pero al mismo tiempo pensemos en producir las coles, las acelgas, las lechugas, todas estas plantas que nos sirven de alimento y que balancean nuestra dieta como consumidores de carne y lácteos. No podemos ser solamente consumidores de productos de origen animal, es una locura también. Necesitamos la carne, necesitamos los lácteos, necesitamos el huevo de gallina, necesitamos el pez, pero necesitamos también el cacao, necesitamos el plátano, necesitamos el arroz, necesitamos los vegetales para la ensalada. Entonces acá tenemos el girasol, el botón de oro, tenemos también las lechugas y tenemos la berenjena, tenemos el plátano, tenemos el cacao, tenemos la papaya, tenemos todo esto que si ustedes se devuelven a pensar un momento cómo pudo haber sido el jardín del Edén que fue plantado por el mismo creador para poner ahí al ser humano, si ustedes se tratan de hacer una idea de cómo pudo haber sido ese jardín del Edén, yo creo, estoy absolutamente seguro por la descripción que la Biblia da, que era un escenario muy parecido a esto, no tan organizado, porque pues estos son cultivos que ya uno hace intencionales, entonces hace diseños para que también estéticamente sea agradable lo que hacemos. Pero esta biodiversidad de plantas, esta riqueza vegetal en donde encuentro frutas, leguminosas, semillas, flores para la polinización, los plátanos y la papa y la berenjena y la yuca y todo eso lo podamos integrar dentro de los potreros de pastoreo haciendo arreglos agrosilvopastoriles. Todo esto va a tener una repercusión positiva sobre el suelo, va a generar cobertura, va a generar producción de materia orgánica, va a atraer cantidad de vida de seres vivos para habitar en ese suelo y va a traer una capa rica de materia orgánica para la producción vegetal. Con esta imagen yo doy por terminada la intervención, pero simplemente concluyo. En nuestro modelo de trabajo que hemos traído del siglo pasado para acá, no podemos seguir proyectando la productividad de las ganaderías. Imagínense, por favor, por un momento cada uno de ustedes en sus fincas y que por los costados de los potreros usted pueda sembrar árboles, pero que no son solamente árboles para darle sombra al ganado como muchos creen, o simplemente árboles como barrera rompeviento. Incorporen árboles frutales, incorporen árboles leguminosos, incorporen plantas que produzcan efectos medicinales para los animales y para el ser humano, incorporen todo tipo de vegetación
de la cual ustedes mismos puedan sacar el mayor provecho y que lo que les sobre usted lo pueda utilizar para enriquecer también la dieta monocultivo que usted le está dando a sus animales. Yo, como especialista en nutrición animal que soy, también les recomiendo que ya no más torture a sus animales con arrocito todos los días. Es bueno el arrocito, pero acompañado de la carnita, la ensaladita, la papita y la yuquita y el suerito y todo lo que nos gusta. Y si nosotros nos gusta comer variados, ¿por qué ponemos a comer el ganado una sola cosa? Diversifiquémosles el ecosistema. Hagamos que haya riqueza. Es que el solo hecho de ver tanta diversidad es lo que me habla de la riqueza de ese ecosistema. Por eso hablamos de un ecosistema. Esto no es más un potrero, esto no es más una parcela de pasto, esto es un ecosistema productivo. Y con ese mensaje los quiero dejar. Podemos seguir discutiendo en otro escenario, los podemos invitar a los conversatorios que nosotros hacemos y que organiza también Fedegan por su parte. Y pues para mí ha sido realmente un placer compartir esta información. Creo que no sé si quedó espacio para que tengamos preguntas y respuestas. Ya Carolina nos dirá qué hacemos. Muchas gracias por la atención que me han prestado en esta presentación y espero poder seguir interactuando con ustedes. Dios los bendiga. Bueno, Michael, muchas gracias por tan importante capacitación. Con mucho gusto. Estoy siempre para servirles. Perdónenme, realmente me encarreté aquí y no había mirado el reloj y se nos fue larguísimo. No, no te preocupes, yo pido disculpas porque también estaba recibiendo una llamada, pero déjame decirte que he estado súper concentrada y también he visto los comentarios de las personas agradeciéndote, que muy buena charla. Antes de dar paso a las preguntas, voy a enviar unos saluditos. Desde Ecuador, te escucharon, desde Perú, Rudy La Antigua desde República Dominicana, José Miguel Ibarra desde Santa Cruz de Bolivia, Ganadera Los Quindes desde Perú, Mario Arnulio desde España, José Reinel desde Pensilvania, Caldas. Un saludo también para Mónica Andrés Gómez, que nos escribe desde Yopal y también nos felicita por esos espacios de crecimiento y aprendizaje. Ese es el objetivo, Mónica. Desde Tame Arauca, tenemos estudiantes de la Universidad de Antioquia. Desde Boyacá, Camilo Gutiérrez nos dice, excelente conferencia. Y Juan Castro, hay una recomendación que tenía aquí pendiente que nos dice que bueno que Fedegan promueva este tipo de temas. La ganadería convencional no es sostenible ni sustentable. Juan, queremos recordarte que hace más o menos más de 10 años venimos trabajando un proyecto de ganadería sostenible, tratando de que todos los ganaderos de Colombia empecemos a adecuar estas prácticas y aplicar todo lo que prácticamente Michael nos estaba diciendo. Vamos con la primera pregunta, Michael. Nos pregunta, sí. Angélica Sarmiento, ¿qué herbicidas recomiendan que no sean tan bruscos con el medio ambiente? ¿O qué podemos hacer para reemplazarlos? Bueno, gracias por la pregunta. Y básicamente en la agricultura orgánica existen bastantes alternativas hoy en día. La agricultura orgánica es un modelo muy joven,
porque nace como una reacción a todo lo que viene pasando con la producción convencional. Entonces, más o menos de los 80s para acá es que podemos decir que empieza a difundirse en el mundo el modelo de producción orgánica. Pero en estos 40 o 50 años de desarrollo, que realmente empiezan por allá en los años 30 con Albert Howard, que lo mencioné durante la charla, se empiezan a desarrollar alternativas. Dentro de todo esto, básicamente, primero hay que trabajar sistemas de pastoreo, porque las plantas no están ahí para hacer un daño. Cuando empiezan a aparecer malezas, yo voy a definir qué es una maleza, no está definido dentro de la charla, pero una maleza realmente no es una grama que invade. Eso es un mal entendimiento de lo que es una maleza. Una maleza es una planta que causa un efecto de envenenamiento al animal o un efecto de toxicidad al animal y por lo tanto una afectación de su salud, o que incluso le causan algún tipo de laceramiento, una cortada, una punzada o ese tipo de cosas. Entonces, esas plantas que hacen daño al animal o en otras palabras, le causan un mal, se llaman malezas, ¿sí? O genéricamente las conocemos así. Pero lo que pasa es que la agricultura convencional, que es la que promueve todo el desarrollo industrial y verde, nos ha hecho entender otra cosa, y es que todo lo que invada el potrero, que no sea la especie que yo sembré, es maleza. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que nazca en un potrero es maleza, excepto el pasto que sembré. Eso es un error craso de entendimiento de la naturaleza. Eso no es verdad. Hemos aprendido mal ese concepto y eso nos ha llevado a actuar de esa manera. Ni siquiera nos detenemos a observar si la planta es buena o mala. Simplemente la sacamos porque no es el pasto que sembré o el que yo quiero tener. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en la naturaleza todas las plantas que no le hagan un daño al animal son útiles para el ecosistema productivo. El manejo me tiene que llevar a lograr que esas plantas convivan con la pastura y en ese orden de ideas lograr una dieta diversa, no solo pasto. Para poderlo poner en contexto, los sistemas de pastoreo en rotación de praderas, como el pastoreo racional, racional Bazán, sistemas silvopastoriles de rotación, entre comillas, intensiva, los sistemas de alta densidad de carga animal y todos estos sistemas que hoy en día se promueven, en donde rotamos las praderas, usamos altas cargas animales para poder fertilizar con los mismos animales el suelo. Ellos mismos se encargan de, a través del pisoteo, muchas de estas plantas se las comen y son benéficas para su nutrición y su salud y su bienestar. Otras de esas plantas las pisan y cuando las pisan es como si las comieran, entonces las mantienen controladas. Y aquellas otras que no... que yo no quiero que proliferen y el ganado tampoco ni las pisó, ni se las comió, ni pasó nada y se quedaron ahí, es bueno hacerles una práctica de control cortándolas lo más bajo posible para que el pasto tenga oportunidad de ganarle en rapidez de crecimiento y yo logre mantener una proporción en donde más o menos el 60 o 70% de la parcela produzca gramíneas y leguminosas y el resto pueda participar cualquier otra planta que nazca en el potrero. Ese es el primer concepto clave que debemos entender. Pero si queremos pensar en el uso de algún herbicida, entre comillas, porque la idea no es matar, aquí la idea no es matar, aquí la idea es promover la vida, es todo lo contrario. Pero si queremos usar algo para controlar, hay muchas plantas que por sus características terminan siendo alelopáticas, lo mencioné. Y esa alelopatía es la que podemos aprovechar para lograr que ese efecto que causa la planta pueda controlar el crecimiento y desarrollo de ciertas otras plantas que no quiero tener. Yo creo que no es necesario hacer una lista, pero ustedes pueden buscar
herbicidas orgánicos, googleando un poquito herbicidas orgánicos, y van a encontrar cualquier cantidad de productos que la misma naturaleza provee para poder nosotros controlar. No solamente herbicidas, también hay para control de insectos no benéficos, y hay para control de parásitos de los animales, y todo eso lo puede dar la misma naturaleza. Perfecto. Vamos con Marianelli Bonilla, nos pregunta, ¿qué consejo le puedes dar a una persona que quiere iniciar el negocio de la ganadería pero pensando sosteniblemente? Un pequeño primer paso, por ejemplo, ¿es posible aplicar ganadería sostenible en 3 hectáreas? Perfectamente posible. Mire, esta última imagen que dejé en la pantalla le pertenece a una empresa brasilera que se llama Bora Permaculturar. Esta palabra de la permacultura inicialmente significaba agricultura permanente, ¿sí? Perma de permanente y cultura de cultivos. Después eso fue abarcando otras áreas donde incluso entra el diseño de arquitectura, y por eso se ven tan organizados, tan bonitos, y entra todo lo que es el impacto ambiental y de la sociedad y de las comunidades. Entonces yo creo que lo primero que ustedes deben hacer es capacitarse, buscar información, desarrollar un concepto mucho más claro de lo que puede ser un desarrollo. También hoy en día se está promoviendo una expresión que es la agricultura sintrópica. Es esto mismo que estamos viendo en pantalla, pero que en el siglo pasado lo empezamos a difundir como agroforestería. Sí, es lo mismo, agroforestería, agricultura sintrópica, es lo mismo. Sintropía tiene que ver con la forma como usamos las fuentes de energía en la naturaleza. Digamos que lo importante es entender los conceptos y capacitarse. Pero que se puede hacer en 3 hectáreas, claro que se puede. Lo único que uno tiene que planificar muy bien es con qué especie voy a trabajar ganadería. Nosotros nos hemos casado en el mundo moderno con que ganadería hace alusión a vacas, pero la ganadería realmente es ganadería avícola, ganadería porcícola, ganadería vacuna, ganadería bufalina. ¿Cuál de las especies animales me conviene más trabajar a mí? En estos sistemas, como los que estamos viendo, de pequeña escala, estamos hablando de algunos metros cuadrados hasta 1, 2, 3, 5 hectáreas, pequeña escala, se pueden hacer, pero yo recomendaría que más que todo los trabajen con pequeñas especies, una ganadería de pequeños animales, por ejemplo, el cerdo en pastoreo, la gallina que pone huevos, el pollo de engorde, y por qué no pensar también en unas ovejas, y la apicultura, que son actividades que me ayudan a diversificar la producción, a tener diferentes fuentes de ingresos, a poder no depender de un solo negocio, pero sobre todo a producir una comida balanceada para nosotros mismos, y lo demás poderlo llevar al comercio. Entonces, claro que se puede. Ahora, ¿qué pasos dar después de capacitarse? Simplemente es, yo ya entendí qué es lo que tengo que hacer. El siguiente paso es una planificación, porque no es correcto improvisar. Yo no puedo, no son sistemas que hoy en día los podamos hacer ahí como vaya saliendo. Bueno, de poder se puede, pero lo más correcto es que podamos planificar lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que queremos llegar a tener? Que podamos investigar que las especies vegetales y animales que vamos a incorporar a nuestro ecosistema realmente sí sean apropiados para ese ecosistema, porque cada ecosistema tiene sus particularidades. Yo no puedo hablar igual de una ganadería que está a 10 kilómetros de la costa, de la playa, del mar, y otra que está a 2.000 metros sobre el nivel del mar y a 500 o 600 kilómetros de la playa. Son ecosistemas totalmente distintos. No puedo hablar igual para un terreno plano que para uno montañoso, de clima frío o caliente. O sea, todo eso tiene uno que tenerlo en cuenta y planificar muy bien, definir, incluso apoyarse con gente que sea experta en cultivos vegetales para saber si lo que yo pretendo hacer realmente lo puedo hacer.
Y simplemente dentro de todo eso ir definiendo cómo dedicar cada espacio de ese terreno a producir algo y cómo integrarlo con el pastoreo, porque al final todo esto tiene que servir para el pastoreo de los animales, sin que me dañen los cultivos ni interfieran con su productividad y que más bien todo esté en estrecha armonía. Yo creo que son unas pautas básicas porque pues ya podemos extendernos a hablar de muchas otras cosas técnicas, pero pues no tenemos el tiempo. Entonces creo que inicialmente serían esas recomendaciones. Listo, Michael. Tenemos otra, Hacienda San Miguel nos pregunta, ¿sirve la implementación de la leucaena matarratón guandú? ¿Se puede producir con forrajes mejorados y abonar con humus producido en la finca a partir de las excretas? ¿El pastoreo ultraintensivo sirve? A todo lo anterior la respuesta es sí, porque definitivamente las especies arbustivas forrajeras como la leucaena, el botón de oro, la cratilia, la crotalaria y todas esas especies que podamos cultivar dentro de las praderas, ya sea porque las estoy cultivando por los bordes de los potreros o porque dedico áreas en surcos a producir esto, o un concepto que yo he introducido que es el de islas forrajeras, que simplemente es encerrar espacios de 2 metros, 3 metros cuadrados, 4, 5 metros cuadrados. El tamaño es proporcional a también el tamaño de las parcelas. Que podamos tener esos pequeños sectores donde podamos hacer un cultivo intensivo de estos productos que yo quiero incorporar, pero que los combinemos dentro del pastoreo con los animales. Entonces todo sirve y desde luego acá es clave implementar un sistema de rotación, porque una de las cosas que más daño le ha hecho al suelo y le ha hecho a los ecosistemas es el pastoreo extensivo, el no permitir que el suelo tenga un tiempo de descanso, el no permitir que la pradera también se pueda recuperar totalmente después de una cosecha. Entonces necesitamos hacer rotación y esa rotación intensiva tiene que ser por lo menos de cambios diarios. Y si puedo hacer varios cambios al día, también lo puedo hacer. Eso es lo que llamamos de alta densidad de carga, porque estamos encerrando a los animales en pequeños espacios donde solamente pueden estar por algunas horas, pero los voy moviendo de manera que yo logre concentrar el abonamiento que ellos hacen, las heces, la orina, y hasta el pisoteo para que incorporen la materia orgánica que está en la superficie. Todo eso lo logro con esas altas densidades animales. Entonces, al final, la respuesta a todo eso es un sí rotundo. Bueno, Michael, yo quiero personalmente agradecerte por esta importante charla. Yo soy un caso me voy a meter un poquito a opinar. Yo soy una persona que vengo de familia de campo, pero como que no estás incluido y la ganadería sostenible, uno cree que es algo que está muy lejos o que tienes que aprender o estudiar mucho y básicamente es volver a culturizarnos respecto al uso de los suelos, de respetarlo, de bajarle a los herbicidas, recuperar todo lo que está en la naturaleza puede servir. Es muy importante lo que acabas de decir y devolverle el trabajo a esas especies como los escarabajos que ellos venían haciendo, pero por siempre implementar los químicos y cosas tan sencillas como la rotación es muy, muy importante para poder continuar con trabajando para una ganadería más sostenible y más productiva. Muchas gracias, Michael, por participar. Excelente capacitación. Muchas gracias. Pues de nuevo, reitero mis agradecimientos a ustedes por la oportunidad de haber podido compartir esta información, de haber podido aportar a la capacitación que vienen tomando los productores ya desde hace varias semanas con ustedes. Para mí es un honor poder participar y nada, me pongo a la orden de ustedes cuando lo deseen y de todos los productores. Muchas gracias nuevamente a toda la organización de Fedegan, a ustedes que han estado ahí a cargo de la logística de esta conexión, de este webinar y pues que Dios los bendiga. Muchas gracias
por haber estado participando, por haber escuchado y haber dedicado un tiempo a esto, y nos vemos en alguna próxima oportunidad. Un abrazo fraterno para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Y a toda nuestra audiencia recordamos que todas las capacitaciones estarán subidas y publicadas en nuestro canal de YouTube, por si quieren revivirla, volver a estudiar, todas están subidas en el canal de YouTube. Muchas gracias y mañana nuestra cita es a las 5 de la tarde nuevamente.